Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si este coche es de confianza. Por supuesto. ¿Sí? Tiene 200.000 kilómetros, el coche de mi abuela, ¿eh? Y todo kilómetros felices. Ya, pero es que me suena como una batidora cuando lo enciendo. Pero eso es por su carácter. Y además tiene radio. Mire, y funciona. A veces. Que no te haga la del mapache. Consumidores Irache. ¿Qué problemas solemos encontrarnos a la hora de comprar un coche de segunda mano? Bueno, pues el principal problema que nos encontramos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano son los defectos o averías que pueden tener y que surgen una vez que ya hemos firmado el contrato, hemos pagado y nos hemos llevado el coche. Tenemos que saber que disponemos de una garantía que puede ser de 3 años para reclamar este tipo de defectos, pero que en el caso de vehículos de segunda mano esta garantía se puede disminuir a 1 año, que es generalmente lo que hacen los concesionarios. En caso de que no se le haya informado de los defectos que tenía el vehículo, es el vendedor quien tiene que hacerse cargo de su reparación. Que muchos concesionarios lo que hacen es derivar esta garantía de 1 año a compañías de seguros externas que tienen sus propias pólizas, que estas pólizas o bien directamente no cubren la avería o bien la cubren hasta una cierta cantidad. En muchas ocasiones la reparación se demora mucho y esto provoca importantes y graves perjuicios tanto económicos como funcionales a la persona que verdaderamente necesita. En otras ocasiones incluso los concesionarios demoran la reparación y esto hace que los plazos de garantía vayan finalizando para no hacerse cargo de la reparación. ¿Tenemos que adelantar dinero para comprar el coche? Bueno, en este caso tenemos que ser muy precavidos. Es muy común la práctica de adelantar una determinada cantidad en concepto de señal para la compra del vehículo, pero lamentablemente es igual de normal ver que no se documenta esta entrega. Se supone un contrato de arras y lo que significa es que si bien nosotros nos echamos atrás, el vendedor podría quedarse con esta señal. Pero es importante saber que si es el vendedor quien se echa para atrás, el consumidor tendría derecho a recibir la señal que ha entregado de manera doblada. En ese caso, las dos partes arriesgan la misma cantidad de dinero. En otras ocasiones, el contrato queda supeditado a una serie de condiciones para llevar a cabo la compra. Estas condiciones suelen aparecer en la letra pequeña y puede ser, por ejemplo, el establecer un plazo concreto para hacer efectiva la compra, por ejemplo, de 15 días. ¿Qué hace el concesionario? En muchas ocasiones pone impedimentos a la compra, como una denegación en la financiación o la solicitud de documentación que es completamente innecesaria, y eso hace que se nos pase el plazo y perdamos una señal que puede llegar a ser de 500.000 euros. ¿Me pueden cobrar más que el precio que tenemos pactado? La respuesta debería ser no. ¿Qué sucede? Que en ocasiones en el contrato final, a la hora de firmar, incluyen el precio del desplazamiento del vehículo, que puede llegar a costar hasta 150 euros. ¿Da lo mismo si compro el vehículo a un concesionario en particular? No, la respuesta es no, fundamentalmente por el plazo de garantía. En el caso de las compraventas a un particular, no es una garantía como tal, sino que es una acción que se recoge en el Código Civil, que es de saneamiento por los vicios ocultos. Esa acción, para poder ejercitarla, en Navarra tiene un plazo de 1 año. Otro problema que nos hemos encontrado son personas que acuden a un concesionario para realizar una compra con la seguridad que te da el tener una persona jurídica detrás y luego a la hora de firmar el contrato, sin darnos cuenta, lo que lo firmamos es con un vendedor particular. Eso cambia todo porque las condiciones pasarían a ser la de compraventa de vehículos de segunda mano a particulares. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a la hora de comprar un vehículo de segunda mano, una garantía importante es poder acudir a una persona de confianza, a un taller de confianza, que pueda examinar de forma exhaustiva el vehículo y determinar si se encuentra en buenas condiciones o por lo menos ser conscientes de los problemas que presentan. Incluso se podría llegar a solicitar el poder utilizarlo, mirarlo bien por fuera y por dentro y utilizar unos kilómetros para poder ver cómo funcionamos con el vehículo. Otra cuestión muy importante es comprobar que toda la documentación del vehículo y toda la referente a la compra-venta se encuentra en regla y está a nuestra disposición. Antes de comprar, haz una revisión independiente. Si adelantas dinero, que conste a qué te da derecho. En el contrato debe constar precio y fecha de entrega.